Pero también tenemos aquí en el piso nuestros invitados que tienen información realmente muy interesante con respecto a esto. Información y la verdad que una calidad de análisis que vale la pena. Carlos Pisolito es coronel retirado del Ejército, escritor e investigador de conflictos. Gracias por estar con nosotros. Gustavo Dupuy, gracias por la invitación. Médico psiquiatra, médico psicoanalista. Gracias por acompañarnos. Y también Antonio Mozzarelli, submarinista. Muchísimas gracias. Carlos, en algún momento escribiste un artículo que puede considerarse hoy como la crónica de una tragedia anunciada, ¿no? ¿Qué contabas allí? Sí, lamentablemente es cierto. Hace más de 10 años, un artículo que se publicó en la revista Defensa y Seguridad, que dirige Ricardo Bursaco, que estuvo anoche en Animales Sueltos, yo le puse un título periodístico, un cromañón militar. Y lamentablemente lo tuve que hacer con un seudónimo. Yo era oficial en la actividad, no podía publicar una cosa así, y ahora doy la cara y con mi nombre ante esta profecía lamentablemente cumplida. Si me permitís, tu primer nota me gustaría unirla con esta. Las Fuerzas Armadas no son solamente fierros, aviones, tanques, submarinos. Es una doctrina, son ideas y es su personal, su gente. Si tenemos aspirantes que tienen esta falta de honor, esta falta de formación, son indicios que nos indican que tenemos un problema grave. Si tenemos un sistema que nos está mandando un montón de señales que no va más, que está colapsando. A ver, ¿qué señales a vos te llevaron a escribir ese artículo? A pensar que se podía generar un cromañón, como vos lo... Mira, las primeras señales fueron de tipo moral. Que bueno, vos acabas de enunciarlas y verlas. Yo tengo un hijo que es oficial en actividad. Y veo el desánimo, la indiferencia. Porque el gran enemigo de las Fuerzas Armadas hoy se llama irrelevancia. Y no hay nada peor en cualquier profesión que no sentirse útil. Entonces... Y que crean que con esta calidad humana pueden pertenecer a una fuerza también, ¿no? Mira... porque digo, entonces aspirante, digo, yo quiero... por donde lo mires... Mira, todas las Fuerzas Armadas del mundo se nutren de vagos y mal entretenidos. Pero hay un proceso en el medio que se llama educación militar que permite transformar a eso en un caballero o en una dama. Pero para eso hace falta liderazgo, hace falta entrenamiento... Hace falta un montón de cosas que hoy aparentemente no están. Ahora, en aquel artículo, hace 11 años, vos te referías al hecho también de los controles sobre el equipamiento, o simplemente a una degradación de las fuerzas, digamos. A ambas cosas, es decir, era un cúmulo, fue una gran intuición, lamentablemente acertada que yo tuve, que empezaba por los temas de personal, la falta de una doctrina adecuada, moderna, y los fierros, que los fierros... no tienen corazón. Se ata todo con alambre, ponías en aquel momento. Sí, tal cual. Yo lo hacía, yo lo ordenaba y me siento responsable, no me pongo afuera del problema. Siendo coronel de la Nación, gracias a Dios, Dios me acompañó, no tuve que sufrir ninguna desgracia, pero muchas veces impartí órdenes que casi incurrían en la negligencia. Pero era justamente por negligencia, por facilismo o por falta de presupuesto. Mira, los militares tenemos una cultura que es cumplir con la misión. Entonces, en ese querer cumplir con la misión, a veces excedemos los límites de la seguridad. Que justamente me parece que esta combinación ha sido mortal. Gente que quiere hacer su trabajo y que a la vez no tiene en sus manos un elemento idóneo, un elemento moderno, un elemento controlado. Yo lo digo, he saltado con paracaídas de baja, lo cual es una locura. Es más, el que no lo hacía era un maricón. Claro. Esa cultura hoy la tenemos que mantener en la parte positiva que tiene, que es la voluntad. Pero entonces cuando escuchamos a gente que perteneció a la fuerza, y lo sumamos acá a Antonio Mozzarelli, que bueno, tiene una vasta experiencia, ¿no?, dentro de la fuerza, cuando escuchamos a gente que dice, bueno, ningún loco se va a sumergir con un submarino que no está en condiciones, entonces esto no es totalmente cierto. No es un loco, es una persona que sabe que tiene limitaciones, que confía en su adiestramiento y que quiere cumplir con la misión. Porque un poco la guerra, no estamos en una guerra, pero el entrenamiento se tiene que parecer lo más posible a la guerra. El señor almirante Suente me da la razón. Hay que educar a nuestros subalternos a cumplir con la misión. Mozzarella, hasta ahora venimos escuchando que las revisiones de medio término, de media vida, y cada uno de los chequeos que se hacen, por ejemplo, a los submarinos, no pueden ponerse en duda. Es decir, un submarino está al 100% chequeado, por eso sale a cumplir su misión. ¿Es así? Es así. Yo quisiera separar un poco las ideas que se están esgrimiendo.
Es sabido que desde hace, yo diría, muchos años, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha venido siendo reducido al punto tal que al día de hoy el promedio nuestro está por debajo del promedio latinoamericano en porcentaje del PBI. Eso influye en el equipamiento, influye en la calidad de los adiestramientos que hacen, influye en el estado del material y por último influye en el ánimo del personal. Pero yo al personal lo quiero poner a salvo por la voluntad que demuestra, la idoneidad que demuestra y que queda comprobada en las misiones que hemos tenido al exterior, misiones de paz, donde, digamos, la participación argentina ha sido siempre objeto de elogios. Y eso es un mérito para el personal que va y está actuando a la par de misiones de otros países. En cuanto a la actividad de los submarinos, convengamos una cosa, toda actividad militar lleva un riesgo. En tiempo de paz el adiestramiento se lo lleva lo más posible a la realidad hasta un límite, porque, digamos, la reiteración de esos adiestramientos hacen, digamos, incompatible correr ese riesgo permanentemente. De todas maneras, yo le diría lo siguiente. Los submarinos conllevan, así como las fuerzas aéreas, un riesgo adicional a la rutina de adiestramiento de las fuerzas. Por eso el servicio en submarinos es un servicio voluntario. El personal no es dado de pase al submarino, se presenta voluntario para hacer el curso submarino. O sea, vocación auténtica. ¿Y en qué consiste ese riesgo adicional? El riesgo adicional es que el mar es un medio hostil, aún en la superficie. En las profundidades es aún más hostil. Sobre todo el mar Atlántico, ¿no? El Atlántico Sur es un mar muy severo, eso reconocido por diversas marinas. Y cuando le adicionamos, digamos, al mar como medio hostil, la presión del mar cuando se quiere actuar en inmersión, ahí aparece un riesgo adicional. Un riesgo adicional que se compensa con la calidad del material que tripulamos. Por eso los submarinos son objetos de verificaciones periódicas. Este que está ahora en danza por su desaparición había sido objeto de una reparación mayor, así como fue objeto el Irizar, no siendo submarino, y por lo cual debió pasar al término de esas reparaciones pruebas de muelle y mar diseñadas por el astillero alemán de origen y superadas las cuales el buque pudo ser puesto en servicio. No sé si soy claro. Sí, está clarísimo. A ver, Dupuy, digo, partiendo de la broma y pasando por lo que están sufriendo hoy por hoy los familiares, ¿no? Algunos se recuestan en la fe, otros hacen como pueden. Digo, partiendo de esa broma, ¿se puede analizar todo un poco? ¿Qué momento estamos viviendo? Digo, ¿qué pasa por la cabeza de un aspirante a una fuerza aérea? Creer que es pícaro, que puede hacer sonreír a alguien, que se transforma en un humorista al tener ese audio o al hacer eso. A mí me parece que ser pícaro y querer hacer reír es muy bueno, es parte de todos nosotros. Cuando no tenemos cierta picardía y cierta capacidad de humor, estamos mostrando una cierta falla del carácter. Pero en este caso no me parece que sean pícaros, me parece que hay algo que tiene que ver con parte de la juventud actual que está sin rumbo, digamos. Falta de valores, ¿no? Se ve... y transformar, digamos, hay algo que se contrapone con lo que dijo el almirante, y es el deseo de estar ahí, la vocación, las ganas. Yo sé que los submarinistas tienen más vocación que otros, no estoy halagándolo, pero sí, digamos, estar a bordo de un barco y de repente tomar semejante riesgo, y lo hemos escuchado en los familiares, sí, que decían, digamos, yo armé, digamos, una ecuación que la tomé de los familiares, que es, mi hijo era, para él la vida era el mar, sí, y el barco. Algo que no se escucha mucho, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, la pasión por lo que uno hace, y en el caso de los submarinistas como que se ve, se ve más. Que tenemos pasión por lo que hacemos. Sí. Muchos de los actores dicen, yo quisiera morirme mientras actuando, ¿de qué otra manera? ¿No? Pero un razonamiento natural hace que uno diga, y la verdad, yo quiero reencontrarme con mi familiar, con vida, y si no es así, con el cuerpo. Y muchos pensamientos coincidentes dicen, son del mar, pertenecen al mar,
y si tienen que quedar allí, que queden como símbolo. Pero los ¿no? queremos entre nosotros, Ajá. ¿no? Digamos, el tema de los familiares es un tema complejísimo. Digamos, ¿qué quiere decir hacer un duelo? Hay quienes, un sector de quienes dicen que duelo y depresión es lo mismo. No es lo mismo. Quien está de duelo está deprimido, pero estar deprimido y tener depresión no es lo mismo. Los duelos, en este caso, ya empezaron a elaborarse con la posibilidad de intercambiar, digamos, aunque los encontremos vivos, la posibilidad de intercambiar pensamientos, y ideas, y relatos, y anécdotas. A mí me preocupaba quizás más los niños, los hijos de algunos de estos marineros. ¿Por qué? Porque uno se identifica con los niños y hay un fenómeno que tiene que ver con que los padres suelen ocultarle, la familia suele ocultarle la muerte de un ser querido. Sí. ¿Por qué lo ocultamos a los niños? Porque si se los decimos, es como si asentáramos la idea y abrocháramos esa idea y no podemos volver de ella. Sin embargo, los niños suelen darse cuenta antes que los adultos. En una familia, si tengo un minuto, cuento algo de la Guerra de las Malvinas. Claro. La noche de la recolección, de la noche de la Guerra de las Malvinas, nos juntamos unos psicoanalistas que no queríamos dar bienes porque no sabíamos qué iba a pasar con ellos, no teníamos confianza de eso, y armamos un equipo de atención gratuita a un grupo, a los familiares. No lo publicaron porque hablamos de sufrimiento, y no se podía hablar de sufrimiento como si tenía que ser un honor morir. Puede ser un honor morir por una idea, pero el que padece de ese sufrimiento, padece y sufre y tiene una herida. El punto es que no se publicó. Pero me llamó un vecino Sí. y me dijo que había muerto su hijo en General Belgrano y que no le podían decir a su hijito menor de 4 años. Entonces fui a verlo, me senté con él y me mostró un dibujito. El dibujo era un mar, el cielo, y agarró un barquito y pasó por el mar y después bajó y después subió como un avión. ¿Qué me contó? Lo que le pasó a su hermano. Le resumió todo. Él sabía. ¿Por qué? Porque los niños muy pequeños perciben lo que sucede en la familia, saben. Por eso conviene decirles de frente de qué se trata, lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a pasar también. Sí, y quizá. también medir en la medida que ellos pregunten. Pero ¿cómo un niño elabora? Porque no es una marca, la muerte es una marca de un ser querido, es una marca. La tenemos siempre, lo vamos a recordar siempre. Sí. Pero cuando esa marca hace daño y nos produce una perturbación, eso que podríamos llamar depresión, por ponerle un nombre, digamos, ¿cómo se logra eso que se realice el duelo y no entrar en la depresión? Bien. Hablando del tema y pudiendo contarle a ese niño lo vivido con ese... Claro, y que sepa que puede preguntar todo, Claro. que en la medida que lo requiera va a tener Sí. su respuesta. Ahora, venimos hablando últimamente y notando, ¿no?, la diferencia de reacción entre los familiares que han pertenecido a la fuerza y los que no, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿De alguna manera se preparan para este tipo de situaciones psicológicamente? Yo le diría que se va delineando naturalmente con el paso del tiempo. La familia subconscientemente va, digamos, sintiéndose afín con la tarea que desempeña la persona que decidió incorporarse a las Fuerzas Armadas y a desarrollar cierta actividad. Con respecto a la vocación, que se ha mencionado acá, yo quisiera agregar algo porque soy parte de eso, digamos. Por un lado está el amor y la vocación para realizar una determinada actividad. En el caso de los submarinos, yo tuve esa vocación, pero además tuve el convencimiento de que el arma submarina era un arma que hacía mucho a la defensa de la nación, y me voy a referir a un hecho concreto. En el año 1922,
se celebró la conferencia naval en Washington, donde Inglaterra, como consecuencia de la aparición del submarino en la Primera Guerra Mundial, pretendió o intentó que el submarino se declarara arma proscripta, como fueron proscriptos los gases. Sí. No lo logró porque muchos países se opusieron, porque encontraban al submarino, precisamente por las experiencias de la Primera Guerra Mundial, una solución a su problema de defensa en el mar con poco costo. Y por lo cual el submarino siguió siendo, como es hoy, un arma de combate. Y su evolución, con la propulsión nuclear, le ha conferido otras funciones que viene a transformarlo en una unidad, digamos, principal de las flotas. Ahora, sí, quería saber. Si me permite complementar lo que decía antes el almirante de las experiencias en operaciones militares de paz. Que bien lo dice él, ganamos un gran prestigio, pero además un conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento? Que el doctor también estará de acuerdo. Acá hay dos fenómenos: el estrés postraumático, que lo sufre el soldado que va a la misión de paz, y el impacto familiar. En el Calcopaz desarrollamos una serie de técnicas donde había que tratar dos problemas. Uno era la persona que lleva un año de su casa y que cuando volvía encontraba un hogar que había comenzado a funcionar sin él. Entonces se le hacían técnicas diferentes, pero concurrentes, diferenciadas. Lo que era el estrés postraumático, que era aquel que había sufrido el hecho de su alejamiento de la familia, algún incidente cercano a la guerra, a la violencia, y a su vez la familia que se había acostumbrado a convivir sin ese padre durante una cantidad de tiempo que era prolongado. Cuando uno descubre que no es imprescindible, nos puede pasar a todos en muchos momentos de la vida. Un golpe, ¿no? También es un golpe durísimo. Pero como decía recién el doctor, basado en la verdad, basado en el conocimiento, confiando en los instintos naturales que desarrollamos los seres humanos, es cómo estos problemas se desarrollan de la mejor manera posible. Si yo lo oculto, pongo la basura debajo de la alfombra, obviamente, con el tiempo se va a producir una reacción que no es la que más deseable. Las Fuerzas Armadas, y comparto totalmente, tienen esta experiencia heredada y conocida de las misiones de paz, que, según tengo conocimiento, está siendo empleada en este momento para contener de alguna manera a los familiares que han sufrido o están sufriendo esta situación difícil. A ver, ocupándonos un poquito de lo que está sucediendo, este despliegue internacional inédito, esta búsqueda, ¿no? tan exhaustiva que se está realizando. ¿Se ha reducido el radio de búsqueda? Hoy hay buen clima. ¿Podemos ser optimistas que se va a encontrar el submarino? Yo me ubicaría en un término medio, porque si bien el clima ha mejorado, sí, se ha precisado más el probable lugar donde se encuentra el submarino. Esto a partir de la explosión, ¿no? Que se ha determinado mejor el lugar de la explosión. Estamos hablando de un lugar que puede estar bastante profundo, producto de que el submarino estaba navegando, orillando la plataforma continental, de manera tal que a lo mejor, o muy probablemente, esté a más de 200 metros de profundidad, por lo cual se han traído los medios que se han traído. Y, digamos, la detección o ubicación no va a ser fácil, creo yo, porque, bueno, el submarino está diseñado para no ser detectado, claro, y apoyado en el fondo, menos aún, porque ustedes recordarán que en el conflicto de Malvinas, el capitán Ascueta, que era comandante del San Luis, y estaba siendo objeto de un ataque antisubmarino inglés, zafó ese ataque apoyando en el fondo en 70 metros de profundidad. Entonces, pero en 70 metros, aquí estamos hablando de las diferencias, ¿no? Estábamos hablando ahora. Pero a lo mejor este submarino está más, a más de 200. Ahora, en cuanto a lo que representan 14 días de búsqueda, digo, cuando están en la previa de una misión como submarinista, ¿se habla con los pares de qué puede llegar a ocurrir si se prolonga el viaje? Si por X motivo, una misión que tiene 7 días o un viaje que está estimado en 7 días o 10 días, digo, ¿se habla de ese tema? Digo, ¿cómo es la vida bajo el agua? ¿Cuáles son las reacciones que pueden tener, reacciones humanas, y si tenemos elementos para subsistir más tiempo? Esas cuestiones, una vez que el submarinista ha hecho su curso y ha pasado los test psicológicos, es una cuestión superada. Ya está. Ya está. El submarinista pasa los test que se le hace inicialmente para ver si tiene alguna limitación para desempeñarse en lugares confinados como esos por muchos días. Después tiene que hacer toda su preparación como submarinista, y como alumno embarca en operaciones submarinas para en la práctica ver si es apto. ¿Jamás tuvo temor ante el inicio de una misión? Por supuesto, no somos humanos, desde ya.
Le digo más, yo hice el curso submarino en el año 59 y en el 60 me destinaron al último submarino italiano que estaba en servicio y que se sumergía nada más que al lado del muelle. Y ese año la actividad era mínima, entonces dije, bueno, voy a hacer el curso de buceo porque si el submarino se queda en el fondo yo voy a salir. Lo primero que pensó. Salir. Claro, por supuesto. Y sí, es inevitable. Se están tejiendo muchas conjeturas, se escuchan muchas hipótesis sobre lo que pudo haber pasado, ¿no? En los últimos días escuchamos que pudo haber una filtración a través del snorkel, del periscopio, que pudo haber dañado las baterías y ahí se inició todo. ¿Esto es descabellado o es algo que se hace? No, no es descabellado, es una posibilidad. Cuando se hace snorkel y hay mar gruesa en la superficie, lo que se hace habitualmente es alterar el rumbo de forma tal que el rumbo del submarino esté paralelo a la ola. ¿Por qué? Porque así, digamos, el mástil del snorkel no choca tanto contra la ola. El buque rola un poco más, pero las veces en que el mástil queda cubierto por la ola se minimiza. Porque ahí, perdón, el snorkel está abierto fuera de para la que superficie, se claro, con una válvula por donde entra el aire para que funcionen los motores diésel. Pero en la cabeza hay una válvula que abre y cierra con un circuito eléctrico que se conecta cada vez que es mojado por el agua. Ajá. Y la válvula se cierra y los diésel por segundos aspiran el aire del interior, con lo cual la presión interior baja momentáneamente hasta que la válvula de la cabeza del snorkel vuelve a abrirse porque la ola pasó. ¿Y es común que pueda existir un desperfecto en esa zona? No se puede descartar. Ahora, algunas veces entra agua salada, pero en mínimas cantidades, de manera que el agua va a un tanque que está en la base del snorkel y de ahí se achica. Claro, situación controlada. Claro, es lo normal. Ahora, si esa válvula quedó abierta y no cerró cuando debía cerrar y la cantidad de agua salada que se embarcó llegó a las baterías, eso es alguna especulación en este momento. ¿Y se hacen simulacros o algún tipo de planificación de cómo actuar ante eventuales problemas? Digo, así como de pronto hay indicaciones para los pasajeros de un avión, en caso de que ocurriera tal o cual evento. Hay indicaciones para casi todo, le diría. No diría 100% porque cometería un exceso. Todas las situaciones concebibles están descritas en el manual de organización del buque. El manual de organización del buque no lo hemos inventado nosotros, sale de la base de información técnica en su momento de la Armada norteamericana cuando habíamos incorporado submarinos norteamericanos y, digamos, de los astilleros alemanes y de la Marina alemana cuando empezamos a movernos con submarinos de origen alemán. El buque tiene una cantidad de elementos para enfrentar situaciones imprevistas y se practican lo más que se pueden practicar. Asentar en el fondo es bastante común, no así los submarinos americanos que tenían en la quilla el sonar, con lo cual esos submarinos, ese modelo particular que me tocó comandar a mí uno, no podía asentar en el fondo, pero bueno, es una limitación aceptada por la Marina para ese submarino porque prefería tener un sonar más grande. Con los submarinos alemanes no hemos tenido problema en asentar en el fondo, ni con el San Luis el Salta, ni con el San Juan y el Santa Cruz. De manera que son prácticas que se hacen. También se hacen prácticas que son bastante ingratas de abandonar el submarino con el submarino apoyado en el fondo, previo a un adiestramiento en tierra en un tanque especializado en la escuela de buceo. Inglaterra también tiene eso. Yo hice el escape en Inglaterra de una torre de 30 metros con un salvavidas inflado y sin equipo de buceo. Porque uno llega a la superficie en menos de un minuto. Claro, pero eso depende de la profundidad de la que estemos hablando, ¿no? Porque ese escape no se puede hacer a más de 100 metros. Claro. No por la No profundidad en sí, por porque el cuerpo humano puede tomar presión a través del torrente sanguíneo, sino por el tiempo de permanencia en presión. Cuando usted supera los 3 minutos, el nivel de nitrógeno que entra en el torrente sanguíneo, hay que eliminarlo con etapas de descompresión que sí los buzos hacen y que en el escape no se podría hacer. Ahora, Antonio me da la sensación que se inclina más por la hipótesis de un imponderable que puede haber ocurrido. Pero, Carlos, me parece que pensás más que pudo haber esto tenido que ver con una negligencia. Yo creo que no son contradictorias. Haciendo un ejemplo sencillo, yo tengo un vehículo, que es un elemento mecánico, de la década del 80. Le hago un mantenimiento que no es óptimo. Funciona, frena, dobla, arranca, no tiene ABS, no tiene airbag. Tengo una ruta, el mar, poseada, mal mantenida, y tengo tal vez un conductor que no está totalmente instruido. ¿Me puedo sorprender que tener un accidente o tener un problema? No. Más lo que dice el señor almirante, que es un medio de por sí difícil. Bueno, yo no voy a hablar de submarino porque no conozco, pero sí te puedo decir que numerosísimos sistemas de nuestras Fuerzas Armadas están en esa condición
digamos, borderline, donde sí cumplen algunas exigencias, otras no. Se suma a esto lo que hemos hablado del personal. El incidente es una ley de probabilidades. Lo Claro, que yo tengo porque que esto hacer pasa en otras partes del mundo, digo, no es el único hecho que ocurrió. Lo que aquí uno en hace con el Argentina. adiestramiento, con lo que explica, es reducir las probabilidades, que van a existir siempre. Ahora, me decía mi subalterno, si tenemos un mal avión, un mal paracaídas, en una noche tormentosa, y tenemos 4 fracturados, es una conclusión lógica. O sea, es el chofer de un colectivo que dice Claro. la unidad no está en las mejores condiciones y la verdad el tiempo que tengo que cumplir es imposible. Entonces voy y vengo y bueno, si pasa algo, ¿no? Porque terminan haciendo esa Ahora, si ustedes me reflexión. permiten, yo creo que todo incidente desgraciado, y esperemos que termine bien, pero ya lo es, nos obliga como hombres de armas y como hombres pensantes, hay que sacar las lecciones aprendidas, hay que aprender las lecciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y esto es una decisión que no puede quedar limitada solamente a los militares, que somos operadores de sistemas y estamos educados a obedecer. Esto tiene que originarse en la más alta conducción del Estado, y es una política de Estado. Tener fuerzas armadas, ¿para qué? ¿Con qué? ¿Cuánto estoy dispuesto a gastar? Sabemos que son per se elementos caros. Tenemos un país con un altísimo nivel de pobreza. Bueno, no soy yo quien lo tiene que determinar. Nuestros legisladores tendrán que determinarlo. Ahora, Perentoriamente, no hay mucho tiempo. me gustaría preguntarle a Dupuy, ¿no? Porque escuchamos casi desde el día 1 hablar de responsabilidades, de culpabilidades. ¿Es tiempo de eso? ¿Es tiempo de duelo? ¿Es tiempo de acompañamiento? ¿Es tiempo de análisis? ¿O cuándo entramos en esa etapa? Vos dijiste, le pregunto a Dupuy, no al psicoanalista. Es inevitable. Conteste el que quiera. Es inevitable, digamos, porque cuando estamos esperando saber, aparecen las conjeturas. Es natural del ser humano no tolerar tanto, sobre todo cuando lo que estamos esperando saber es tan grave, ¿no? Entonces, conjeturar es inevitable. Si hace bien o no hace bien, yo insistí que no hacía bien al principio, pero a la vez permite un ir y venir del pensamiento de los obliga a los familiares a pensar en los dos polos, en encontrarlos con vida o quizás no. Bueno, es lo que está pasando con los familiares que viajan a Caleta Olivia para encontrarse con la jueza y ser parte en la investigación. Es decir, es esto, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora era la esperanza, la oración. Y ahora sigo esperando, mantengo la ilusión de poder abrazar a mi familiar, pero a la vez quiero que me cuenten si hubo irregularidades y que se investigue. Sí. Hay una cosita más. Nosotros somos 5. Si nos pasara lo mismo a todos, reaccionaríamos de forma distinta. Obviamente. ¿Por qué? Porque una cosa es, y por eso vamos a lo que es estrés postraumático, es un concepto de la psiquiatría que, por supuesto que existe, es un fenómeno observable. Sí. Pero, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo lo elaboramos? Con aquello que nosotros traemos de nuestra historia. De ahí la importancia que tiene la singularidad para el psicoanálisis. Claro. Porque no curamos con pastillas, aunque algunos de los pacientes necesiten fármacos para estar mejor. Ahora, más allá de esta singularidad, digo, creo que es común para todos, más allá de la forma en que reaccionen, que es más difícil hacer un duelo sin un cuerpo, ¿no? Manteniendo siempre una pequeña llamita de esperanza de que haya pasado algo distinto a lo que imaginamos o algo distinto a lo peor. Es cierto, no puedo imaginarme que a mí me ocurra algo así con un familiar. Se ha planteado el paralelismo con los desaparecidos. Claro. Pero hay algo que compensa en parte esta situación, creo, porque estoy hablando también yo estoy vertiendo hipótesis, y es que saber la importancia de la elección del otro. Yo elijo viajar a la luna y sé que puedo morir, y mi familia sabe y quizás sepa que eso es un riesgo posible. Si yo elijo correr carreras de autos, Sí. me van a decir que estoy loco y yo también voy a creer eso.
Bien. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias. Le agradezco a Carlos Pisolito, nos ha obsequiado el libro Las Fuerzas Armadas en otras operaciones diferentes a la guerra. Le vamos a dar lectura y gracias por todo.